Y si alguien le dijera que una compra hecha por impulso podía devolverle la vida a un lugar entero y al mismo tiempo abrir heridas que la ciudad creía cicatrizadas, Javier Morales no lo imaginó hasta que la llave de la habitación 13 crujió en sus manos. Javier era un empresario venido a menos, con los bolsillos vacíos y una reputación de ideas brillantes que se habían quedado en promesas. Había comprado por poco más del precio de una reparación un antiguo orfanato cerrado desde hacía décadas, pensando primero en revender el terreno, luego en demoler y construir, y finalmente en un último intento por recuperar algo de dignidad al apostar por rehabilitar que quedara. Lo que encontró en la habitación 13 no era oro ni joyas, era un conjunto de cajas con documentos, un cuaderno con páginas removidas y una fotografía que olía a polvo, humo y memoria. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que Javier descubrió dentro de aquella habitación iba a obligarle a elegir entre su supervivencia y la reparación de una injusticia que había marcado a muchas familias. Había algo dolorosamente humano en la caída de Javier. Nacido en un barrio obrero, hijo de una costurera y un operario, había subido por su ingenio y su capacidad para negociar. Durante años, su empresa había sido sinónimo de modernización de locales antiguos, rehabilitaciones con estética y promesas de empleos. En apenas 3 decisiones mal calculadas y 2 socios que abandonaron en el momento equivocado, la deuda creció y la banca cortó la respiración de su negocio. La soledad de los hoteles baratos, las llamadas de acreedores que repicaban a cualquier hora, las miradas evitadas de antiguos empleados que ya no cobraban, todo eso se convirtió en su paisaje cotidiano. Javier no era un villano, era un hombre exhausto que sabía calcular riesgos pero que por primera vez había subestimado la fragilidad de su propia suerte. Creía que la compra del orfanato era una apuesta mínima, la última apuesta posible antes de aceptar la bancarrota. No tenía a nadie más que a su hermana Marta, abogada, y a su viejo amigo Tomás, carpintero. Marta le prestaba una calma jurídica fría, Tomás le ofrecía manos callosas para levantar lo que hubiera que levantar. Esa red pequeña pero firme fue lo que le empujó a firmar las escrituras con la esperanza de que algo, aunque fuera un proyecto de rehabilitación, pudiera sostener su caída. El orfanato estaba en las afueras de la ciudad, una construcción de piedra con ventanas altas y una inscripción que ya nadie recordaba. La gente del barrio lo llamaba la Casa de los Niños Perdidos. Había incendios en las historias de la plaza y evacuaciones que se contaban a media voz. Javier recorrió los pasillos por primera vez en un mediodía de cielo encapotado. El olor a moho le golpeó la nariz, la luz se filtraba en rayas por las tablillas rotas, el eco de sus pasos llenó las habitaciones vacías. En el despacho principal encontró camas apiladas, antiguas sillas con respaldo roto, una pesada estufa de hierro con hollín negro. Los vecinos le miraban con recelo, algunos con curiosidad. Isabel, la dueña de la pensión contigua, se acercó con una bolsa de pan y una advertencia en la mirada. Tenía que haber algo bajo el polvo, le dijo. A veces, los edificios guardan secretos que hacen daño. Javier no buscaba secretos, buscaba materiales reciclables, una fachada salvable, la posibilidad de un crédito. Pero cuando Tomás abrió la puerta de la habitación 13, la lámpara colgante tintineó y el aire olió a papel viejo, a tabaco y a cera de vela. Encontraron una caja de madera con una etiqueta rota. Al moverla, un pedazo de tela y un cuaderno salieron a la luz, y una fotografía de un grupo de niños con miradas que entraban directo en la garganta de Javier. La escena inicial de la búsqueda se llenó de sonidos y sensaciones. La madera crujió bajo los pies, el polvo cayó como lluvia fina sobre las manos, el papel raspó los dedos como si contara historias. El aire frío se pegó a la piel como un recordatorio de abandono, y el olor a pintura vieja emergió cuando apartaron una cortina. Javier y Tomás dialogaron frente a las cajas. «Mira esto», dijo Tomás, con la voz rasposa. «Parece un diario». «¿Quién habrá vivido aquí?», preguntó Javier, y se llevó la mano a la frente. «No lo sé, pero hay nombres», contestó Tomás, y señaló una página con letras menudas. Marta llegó esa tarde con una linterna y a pesar de la noche que venía, le costó no leer en voz alta. Empezaron a transcribir, a fotografiar, a anotar fechas. Ese primer cruce fue una mezcla de intuición y paciencia, de sudor y de pequeñas victorias.
Había una sensación palpable de que aquello no era solo basura de un edificio viejo, era memoria que pedía ser vista. A la vez, en la cabeza de Javier, una multiplicidad de escenarios, vender piezas, denunciar el hallazgo, usarlo para obtener subvenciones. Cada camino tenía un precio moral. El diario que sacaron de la habitación 13 pertenecía a una mujer llamada Aurora Fernández, según una portada escrita con tinta ya oxidada. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana del orfanato, del horario, de los nombres de los niños y de comidas que no alcanzaban. Más adelante, entre entradas de una caligrafía temblorosa, aparecieron notas sobre incendios intencionados, visitas de hombres con documentos oficiales y la llegada de un coche del ayuntamiento para contabilizar saldos. Las fotografías incluían recortes de prensa con fechas y nombres de políticos locales que hoy tienen calles con placas y escuelas que llevan sus apellidos. Cada página añadía una capa de tensión, no era un relato aislado, era la evidencia de que aquel orfanato había sido escenario de un conflicto mayor, un episodio que implicaba desalojo, posible confisco y en varias ocasiones llamadas a ocultar documentos. A la luz de esos papeles, la pregunta se volvió urgente. Si en esa casa había pruebas de daños y de decisiones administrativas injustas, ¿qué debía hacer Javier con ese material? Las noches siguientes fueron de investigación. Con Marta y con Tomás, Javier empezó a buscar en archivos municipales, a preguntar a viejos vecinos, a escarbar en periódicos amarillentos de la biblioteca. Llamó a Ana, periodista de un diario local que había cubierto casos de patrimonio, y a Elena, de una ONG de memoria histórica. Cada interlocutor aportó fragmentos que encajaban y otros que generaban más incertidumbres. Las primeras llamadas fueron tensas y reveladoras. «Tenemos que documentar todo», dijo Ana por teléfono, su voz cargada de profesionalidad. «No te fíes de nadie que aparezca con billetes para callar esto», agregó Elena en la primera reunión presencial. Esa fase de la búsqueda incluyó viajes al archivo municipal, sacar copias de actas de sesión, cotejar nombres con padrón de la época, revisar permisos de demolición que nunca llegaron a completarse. Cada gesto tenía una textura. El papel áspero de los expedientes, el brillo frío de las fotocopias, el murmullo de la sala de archivos, el tacto del bolígrafo al marcar una fecha. Javier pagó de su bolsillo algunas tasas de acceso y usó sus últimos ahorros en copias. Sabía que si no avanzaba rápido, la banca apremiaría. Sabía también que la información podía desaparecer si no se preservaba. La exploración física del edificio trajo hallazgos que fueron construyendo una trama. En el sótano, detrás de una falsa pared, hallaron un baúl con expedientes completos de niños que habían sido internados y luego trasladados sin registro. Había cartas de madres que pedían justicia y recibos de pagos que no coincidían con los servicios. Un recorte de periódico relataba un incendio en una entidad cercana y mencionaba una lista incompleta de evacuados. Una ficha administrativa mostraba una orden de traslado firmada por una autoridad cuyo nombre aparecía en las fotos del diario de Aurora. Marta y Javier leían en voz alta nombres y fechas, cotejaban firmas y anotaban inconsistencias. El olor a tinta, a metal oxidado, a madera húmeda, a jabón viejo y a hollín impregnaba el aire. Cada elemento sensorial sirvió para cimentar la evidencia. Llamaron a la fiscalía y a la unidad de patrimonio. Un perito se comprometió a realizar una pericia documental. La pericia consistió en analizar la antigüedad de las tintas, la consistencia de las firmas y la verosimilitud de las fechas y sellos. En términos técnicos, la pericia documental incluyó comparación caligráfica y datación física de papel mediante técnicas no invasivas que sirven para determinar congruencias y discrepancias entre documentos con criterios fundados en metodología forense, cadena de custodia y reporte técnico que admite revisión judicial. La explicación del proceso fue recibida con interés y con cautela por Javier. El largo proceso judicial podía alargar la agonía económica. Mientras la investigación avanzaba, comenzaron a aparecer actores que complicaron la vida de Javier. Un inversor local, llamado Rubén, que conocía el terreno y tenía intereses en desarrollo inmobiliario, hizo una oferta inmediata por el orfanato a cambio de silencio sobre cualquier hallazgo. Por otro lado, surgió el inspector Ruiz, de la policía local, que mostró interés en las cajas. Elena y Ana organizaron una reunión comunitaria donde voces del barrio se escucharon con insistencia. Presenté a 5 vecinos que aportaron testimonios concretos.
Isabel habló de una niña que había desaparecido y nunca volvió. Don Manuel, que había sido capellán del barrio, recordó una lista de niños que reclamaban ser devueltos a sus familias. Laura, una testigo que ahora vivía en otra ciudad, aportó un recibo con una firma que coincidía con la del expediente. Tomás contó la historia de su prima que pasó por el orfanato y cuyo nombre no aparecía en los registros. Cada uno de ellos, con nombres y pequeños gestos, mostró la dimensión social. La comunidad reaccionó con ira y con esperanza. Algunos vecinos exigían que todo se entregara a la fiscalía, otros pedían que nuestro protagonista preservara una copia para un futuro memorial. En la mitad de la historia, antes de la apertura definitiva que prometía respuestas o explosiones, insertamos una pausa para hablar con ustedes. Entendemos que la decisión que enfrenta Javier es compleja y que muchas veces en los comentarios surgen dilemas que ayudan a comprender mejores alternativas. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Empieza tu respuesta con una de estas dos frases para facilitar la conversación. Yo devolvería o yo me quedaría. Explica en pocas líneas por qué eliges esa opción y si tu decisión dependería de ofrecer reparación a las víctimas o de asegurar la supervivencia propia. Queremos leer experiencias personales, convenciones éticas y propuestas constructivas. Los comentarios forman parte de la memoria colectiva que impulsa este canal y ayudan a que, en futuros episodios, traigamos más voces y más contextos. Ahora, volvamos a la habitación 13. Lo que había dentro iba a cambiar no solo la suerte de Javier, sino la manera en que la ciudad enfrentaba su pasado. El momento de abrir lo que guardaba la habitación 13 fue tenso y prolongado. Reunimos a Marta, a Tomás, a Ana, a Elena y al inspector Ruiz. Fuimos conscientes de que la presencia de prensa podía ser un arma de doble filo. El plan fue fotografiar, documentar y, una vez obtenida la pericia, trasladar los originales a un lugar seguro. En la mesa del salón principal colocamos las cajas sobre una lona. La luz de la lámpara proyectó sombras que dieron dramatismo a cada gesto. El diálogo durante la apertura fue denso. ¿Seguro que queremos esto público?, preguntó Narta. Si no lo hacemos público puede que nunca salga, respondió Ana. Mi obligación es preservar pruebas, dijo Ruiz. No quiero que esto sea moneda de cambio, añadió Elena. Si es verdad lo que dicen las páginas, la gente tiene derecho a saber, murmuró Tomás mientras sostenía una fotografía. Hubo raspaduras, papeles que crujían, un sobre sellado con fechas que no coincidían con los libros oficiales. La cámara. Ana hizo clic constante. Cada sonido parecía una sentencia. El aroma a papel antiguo se mezcló con el sudor y con el café que alguien olvidó en una taza. Cuando una carpeta apareció con sellos oficiales y una nota manuscrita que implicaba traslado irregular de niños, la tensión se fisuró en silencio. Nadie respiró por un momento, y luego la pregunta que todos evitaban se volvió audible. ¿Qué vamos a hacer con esto? La semana posterior fue de oferta y chantaje. Robén, el inversor, volvió a presentar una oferta económica mayor si Javier aceptaba vender y no comunicar el hallazgo. Otros especuladores comenzaron a rondar. La fiscalía solicitó copia de las pruebas y la ONG pidió que se preservaran los originales para un futuro memorial. Laura, la testigo mencionada antes, exigió que se investigara a fondo para encontrar a las familias. En el despacho donde Marta asesoraba a Javier, las conversaciones se volvieron obligaciones morales. Podemos aceptar la oferta y con el dinero salvar tus empresas, dijo Marta con voz contenida. También podemos entregar todo a la fiscalía y esperar un litigio que arruine lo poco que queda. Javier miraba su reflejo en el cristal de la ventana y pensaba en su hermana, en Tomás, en los empleados que dependían del sueldo. La decisión no era entre dinero o verdad, era entre la supervivencia personal y la responsabilidad histórica de reparar a quienes sufrieron. Los abogados explicaron que la entrega de documentos a la fiscalía abriría una investigación que podría llevar a demandas contra el ayuntamiento y a procesos de indemnización. También advirtieron que una batalla judicial podía tardar años y consumir recursos. Desde la perspectiva práctica, la cuantía de las indemnizaciones que eventualmente reclamaran las víctimas dependería del número de afectados y de la capacidad probatoria de los documentos. La tensión pública creció cuando la prensa local adelantó fragmentos de la investigación. Ana publicó una nota con una fotografía y una descripción sobria. Las reacciones fueron inmediatas, grupos vecinos exigieron explicaciones y el ayuntamiento respondió con declaraciones defensivas.
En un acto público, el alcalde habló de colaboración con la fiscalía y de la necesidad de respetar procesos judiciales. La comunidad, sin embargo, no aceptó silencio. Organizaron una vigilia frente al orfanato y pidieron la creación de un fondo para reparar a las familias afectadas. Surgieron propuestas de convertir el edificio en un centro cultural y en un memorial por los niños. Un comité ciudadano se formó en una semana. Entre sus integrantes estaban Elena, Don Manuel, Laura, Isabel y una nueva voz, Carmen, una profesora jubilada que propuso un plan pedagógico para que las escuelas locales incluyeran este capítulo en su currículo. Mientras tanto, Rubén insistía en la compra y en que todo se resolviera fuera de la luz pública. La presión mediática ponía a Javier al borde de un precipicio. Cualquier decisión pública le expondría, cualquier decisión privada le condenaría a la sospecha. Llegado un punto, la negociación institucional tomó forma. Se propuso crear un fondo de contención. Reparación gestionado por una comisión plural compuesta por el ayuntamiento, la fiscalía, representantes de la comunidad y organismos de memoria histórica. El monto inicial propuesto por la administración fue simbólico y generó rechazo. Javier, asesorado por Marta y por consultores de Elena, propuso que se usara parte de cualquier subvención a la rehabilitación para garantizar atención a las familias identificadas y la creación de un memorial con archivos abiertos al público. Fue una negociación dura. En la mesa aparecieron nombres de instituciones, Ministerio de Cultura, Unidad de Patrimonio, asociaciones de víctimas. Javier tuvo que defender su propuesta frente a abogados que recordaron que, en términos legales, la titularidad del terreno le daba derechos pero también responsabilidades. Se discutieron cláusulas de preservación, términos de indemnización y mecanismos de transparencia. Desde el punto de vista técnico-legal, se explicó que la creación de un fondo requiere la formalización de acuerdos, la apertura de un expediente, la verificación de beneficiarios y un control auditor externo para evitar malversación. Todo eso implicó plazos, certificados y la intervención de peritos que debían ratificar la autenticidad de las pruebas. En cada reunión la semántica marcaba el destino del orfanato. La decisión final de Javier fue pública y deliberada. En una rueda de prensa convocada en el patio del orfanato, frente a vecinos, periodistas y autoridades, anunció que no vendería a Rubén, que entregaría los originales a la fiscalía bajo custodia y que propondría al ayuntamiento un plan de rehabilitación colaborativa con la creación de un fondo de reparación y un memorial. La decisión no le hizo rico, le costó en contratos perdidos y en la presión de acreedores que pedían pago inmediato. Sin embargo, le dio algo que no esperaba, la aceptación de su comunidad. La rueda de prensa fue intensa. Marta habló de la necesidad de justicia, Ana destacó el valor del periodismo de investigación, Elena pidió paciencia y participación. Rubén criticó la decisión alegando inseguridad jurídica, pero la opinión pública se mantuvo a favor de la transparencia. El plan fue aceptado a regañadientes por el ayuntamiento, que cedió parte de su competencia a cambio de auditorías y de la promesa de que el inmueble no sería usado con fines lucrativos. Un mes después, los primeros resultados eran tangibles. Se había constituido la comisión de seguimiento con representantes de la Fiscalía, del Ayuntamiento, de la ONG y de la comunidad. Se habían contabilizado 32 casos iniciales que requerían investigación, se asignaron recursos para búsqueda de archivos y entrevistas y se aprobó la contratación de 2 asistentes sociales para contactar a familiares. Javier había conseguido un préstamo blando de una fundación cultural para iniciar obras de emergencia que permitieran consolidar la estructura y evitar derrumbes. Tomás empezó a dirigir los trabajos de rehabilitación y se contrataron 12 trabajadores locales. La comunidad participó en tareas de limpieza y se recogieron testimonios orales que se archivaron. En números concretos, el fondo recaudó en su primer mes 45.000 euros de donaciones y compromisos públicos. Se abrió un expediente judicial que comenzó a procesar responsabilidades administrativas. La sensación en el barrio fue de que algo empezaba a moverse. A los 3 meses, la situación había evolucionado. Las pericias documentales confirmaron la autenticidad de la mayoría de los documentos encontrados en la habitación 13. Se identificaron 67 expedientes con irregularidades administrativas y al menos 18 casos con evidencias claras de traslados y omisiones. La Comisión de Reparación aprobó la atención prioritaria para 14 familias que habían quedado desasistidas y lanzó un programa piloto para asistencia psicológica y económica temporal. El ayuntamiento destinó un pequeño local en el centro para la oficina de atención y la universidad local ofreció apoyo pericial y prácticas para estudiantes de historia y derecho.
El proyecto de rehabilitación incluyó la creación de una sala de memoria con las fotografías digitalizadas y la instalación de un pequeño archivo con acceso público. Javier, aunque sin recuperarse económicamente, encontró algo inesperado: la gratitud de las familias que empezaban a obtener respuestas. Empleos temporales se crearon y la vida del barrio recuperó un pulso que parecía perdido. La prensa regional continuó el seguimiento y organizaciones internacionales tomaron nota del modelo de reparación. A los 6 meses, los resultados eran más estructurados y con consecuencias directas. El Fondo de Reparación había recaudado 210.000 euros entre aportaciones públicas, subvenciones y donaciones privadas. Se habían formalizado acuerdos de indemnización para 22 personas o sus herederos, y se había firmado un convenio con la universidad para continuar la investigación histórica con becas para jóvenes investigadores. El orfanato estaba parcialmente rehabilitado y había abierto una sala de memoria que durante el primer trimestre recibió 1.200 visitantes. El proyecto cultural que se instaló incluía talleres educativos, exposiciones y un programa de acompañamiento para personas mayores que recordaban a los niños. Javier logró consolidar un modelo de gestión participativa que le permitió evitar la venta del inmueble y, aunque no recuperó su anterior posición empresarial, empezó a recibir encargos de rehabilitación por su experiencia y transparencia. La Comisión Pública presentó en el tribunal una demanda administrativa que exigía responsabilidades sobre decisiones pasadas relacionadas con desalojo y confisco de menores, lo que abrió una investigación oficial en curso. La comunidad contabilizó también efectos intangibles: reconciliación, memoria y reconocimiento. En retrospectiva, la historia de la Habitación 13 detonó una serie de debates que trascendieron lo local. Hablamos de la tensión entre la necesidad de supervivencia individual y la responsabilidad colectiva de preservar la memoria. Hablamos de la fragilidad de los archivos y de cómo la negligencia administrativa puede borrar vidas. Hablamos de solidaridad vecinal y de cómo la presión pública puede forzar soluciones institucionales. Javier no se convirtió en héroe sin costo. Pagó a acreedores con la ayuda de subvenciones, perdió algunos contratos y perdió la comodidad material. Ganó, sin embargo, la posibilidad de mirar a las familias a la cara y decir que hizo lo que pudo para reparar. El fondo creado benefició a 22 personas en procesos de indemnización y la sala de memoria recibe visitas escolares que ayudan a enseñar una página difícil de la ciudad. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para seguir investigando casos similares. Deja tu opinión en los comentarios empezando con "yo devolvería" o "yo me quedaría" y explica por qué. Tu voz ayuda a construir memoria y a entender qué significa reparar. Nos importa tu punto de vista porque estas decisiones raramente son blancas o negras. Para cerrar, una reflexión. Los vestigios del pasado no son meros objetos, son voces que piden ser escuchadas. Javier heredó una deuda en forma de edificio, pero también una oportunidad para transformar dolor en reconocimiento. Que suceda lo correcto no siempre es inmediato, pero la voluntad colectiva y el coraje individual hicieron que la Habitación 13 se convirtiera en el comienzo de una reparación real. Si esta historia te ha conmovido, deja un like y comparte para que otras voces conozcan lo que la memoria puede lograr. Una casa vieja no guarda solo polvo, guarda decisiones que todavía pueden sanar.